¿Qué pasaría si te dijera que los titulares que capturan tu atención hoy, esos eventos que nos dejan sin aliento, fueron trazados con asombrosa precisión hace 700 años? Y si revelara que un profeta, sin el beneficio de la tecnología moderna o la habilidad de la predicción humana, delineó con pasmosa exactitud las circunstancias que ahora mismo te rodean, ¿estarías dispuesto a abrir tu mente y tu corazón a esta verdad ineludible o preferirías continuar ignorando las señales? Las visiones que Isaías contempló no eran meras fantasías oníricas o relatos de ficción, eran un eco del futuro, un futuro que, sin lugar a dudas, es nuestro presente palpable. Permite que tu espíritu se abra a esta revelación, porque cuando la voz del Altísimo resuena, algo inquebrantable se mueve en lo más profundo de tu ser. Hoy nos sumergiremos juntos en las profecías más impactantes contenidas en el libro de Isaías, un mensaje que trasciende las barreras del tiempo, susurrando verdades de juicio divino, esperanza inmarcesible, restauración milagrosa y promesas eternas. Y no nos limitaremos a desentrañar el pasado. Te mostraré con una claridad impactante cómo muchas de estas antiguas palabras se están desplegando, manifestándose vívidamente ante tus propios ojos, en el aquí y el ahora. Mantente conectado hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de redefinir tu fe y, en última instancia, tu propio destino. Antes de que nos embarquemos en este viaje transformador, te extiendo una invitación sincera. Si este contenido toca tu alma o te proporciona una nueva perspectiva, te pido que demuestres tu apoyo dándole me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y activando esa pequeña campana de notificaciones. De esa manera, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras futuras revelaciones. Y si esta enseñanza resuena profundamente en tu vida, te animo a compartir tu testimonio en los comentarios, escribiendo: Dios sigue cumpliendo su palabra. Tu participación activa no solo nos motiva, sino que nos ayuda a extender este mensaje a muchas más almas sedientas. Y tú eres una pieza fundamental en esta misión divina. ¿Listo para desentrañar los misterios que el tiempo ha revelado? Entonces prepárate, porque estamos a punto de viajar al corazón de una profecía que se cumple ante nosotros. Isaías, una figura monumental en la historia bíblica, vivió y profetizó en una época de inmensa turbulencia para el reino de Judá. Políticamente, la nación se encontraba en un estado de precario equilibrio, constantemente amenazada por potencias extranjeras y corroída por alianzas efímeras. Espiritualmente, un velo de decadencia había cubierto la tierra, y moralmente, la corrupción se había arraigado profundamente en el tejido social. La memoria de su Dios, el Señor que los había libertado y sustentado, se había desvanecido en la neblina del olvido colectivo. En medio de esta profunda oscuridad, la voz divina irrumpió, llamando a Isaías a ser su heraldo, su mensajero, su profeta. Este no era un llamado ordinario, nacido de la ambición humana o de una tradición familiar arraigada. Surgió de una experiencia sobrenatural e ineludible, un encuentro con lo trascendente que marcó su vida de manera irreversible. El capítulo 6 de su libro nos transporta a esa vivencia cumbre. Isaías relata cómo sus ojos espirituales se abrieron para contemplar al Señor sentado en su trono, exaltado y sublime. En ese instante de majestuosidad divina, una revelación profunda inundó su ser: la inmaculada santidad de Dios y, por contraste, su propia condición de impureza. Ese encuentro visceral con la gloria inefable no solo lo transformó desde sus cimientos más profundos, sino que le imbuyó de un propósito claro y urgente: ser la voz del Todopoderoso ante una nación descarriada. Desde aquel día singular, Isaías se convirtió en el portavoz incansable de la advertencia divina, la consolación celestial y la revelación profética para su pueblo.
Sus palabras no eran meras especulaciones intelectuales, ni el resultado de análisis políticos astutos. Eran mensajes directos, inconfundibles, del mismo Espíritu Santo, infundidos con poder y autoridad. Él, sin temor, denunció los pecados arraigados de la nación, confrontó a líderes corruptos que abusaban de su poder y habló de un futuro tan inimaginable para sus contemporáneos como la luz para el ciego. A pesar de la dureza inherente a su mensaje de juicio, su corazón profético rebosaba de una compasión inconmensurable, una profunda tristeza por la deriva de su pueblo. Isaías fue testigo del ascenso y la caída de reyes, de las desastrosas consecuencias de alianzas políticas imprudentes y de un pueblo que se alejaba progresivamente de su pacto con Dios. Sin embargo, su visión no quedó atrapada en la inmediatez del presente. A través de visiones divinas y palabras proféticas, Dios le mostró eventos que se materializarían cientos de años en el futuro. Desde el nacimiento virginal del Mesías, un milagro inaudito, hasta la restauración final de Jerusalén, Isaías profetizó con una precisión tan asombrosa que sus escritos continúan reverberando con impacto global en nuestros días. Esto es precisamente lo que lo consagra como un profeta del futuro, una figura singular, radicalmente diferente de otros hombres de su tiempo. Isaías no vivió para complacer a los hombres o para ganarse el favor de la corte. Su única motivación era obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Su audacia al proclamar verdades que nadie deseaba escuchar lo convirtió en una figura impopular para muchos, pero inquebrantablemente fiel ante los ojos de Dios. Mientras otros se acomodaban al sistema religioso o político dominante, Isaías, imbuido de una convicción inquebrantable, continuó proclamando el mensaje eterno con una pasión ardiente. Cada palabra que profería era como una espada aguda que penetraba hasta lo más profundo del corazón del pueblo, exponiendo su pecado y su necesidad. Él sabía, con certeza profética, que el juicio estaba a las puertas, pero también comprendía que la misericordia de Dios era infinitamente más vasta que cualquier transgresión humana. El ministerio de Isaías no fue solo de denuncia severa, sino también de una esperanza radiante. Fue el primero en articular con una claridad cristalina la venida del Mesías, del siervo sufriente, del Emanuel, que descendería para traer salvación a la humanidad. Aunque sus oyentes no captaron la magnitud total de sus palabras, Isaías sembró verdades poderosas que florecerían siglos más tarde, cuando Jesús de Nazaret, en la sinagoga, abriera el rollo y leyera Isaías 61, cumpliendo así lo que el profeta había vislumbrado desde la distancia de los siglos. El profeta no solo anticipó eventos, él prefiguró la persona misma de Jesús, su misión redentora, su sufrimiento sacrificial y su victoria gloriosa sobre la muerte y el pecado. Hoy, más de 2700 años después de que Isaías plasmará sus revelaciones, sus palabras siguen vibrando con vida y poder. Sus profecías no solo se cumplieron en el pasado, muchas de ellas se están manifestando ahora mismo, ante nuestros ojos asombrados. Lo que para su generación fue un misterio velado por el tiempo, para nosotros es una revelación luminosa y urgente. Y si prestamos la debida atención, descubriremos que Isaías no solo le hablaba a Judá, la nación antigua. Su mensaje resuena con una urgencia ineludible para ti y para mí, para nuestra generación, en un mundo que, una vez más, necesita recordar quién es Dios en realidad. Isaías fue un vidente, un hombre que podía discernir lo invisible a los ojos mortales y escuchar lo inaudible para el oído humano. Fue un canal viviente de la voz eterna de Dios para su generación, y su legado permanece como un testimonio profético vibrante para el presente. No se dejó arrastrar por el temor ni por la indiferencia complaciente. Fue un hombre de convicción inquebrantable, valiente y rebosante del Espíritu Divino.
Y si estamos dispuestos a escucharlo hoy, con el corazón abierto, descubriremos que sus palabras aún poseen el poder transformador de despertar conciencias adormecidas, de confrontar verdades incómodas y de transformar vidas desde su núcleo. Porque cuando Dios habla, incluso si han transcurrido milenios, su palabra jamás pierde su fuerza, su relevancia o su poder intrínseco. La nación de Judá, conocida por su pacto sagrado con Dios, se encontraba en un punto crítico de su historia. A pesar de poseer templos imponentes, rituales sacrificiales elaborados y líderes religiosos, su corazón se había extraviado, apartándose completamente del Señor. Isaías fue testigo presencial de cómo la idolatría burda suplantó la adoración verdadera y cómo la injusticia social se incrustó en la rutina diaria de la nación. Los poderosos oprimían sin pudor y los débiles eran olvidados por un sistema que ya no reflejaba la justicia divina. Judá se había desviado de la ley de Dios, pero continuaba actuando con una complacencia peligrosa, como si todo estuviera perfectamente bien. Los líderes espirituales ya no guiaban al pueblo hacia la santidad, sino que toleraban el pecado por pura conveniencia. Los jueces aceptaban sobornos, los sacerdotes profanaban el culto sagrado, y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios sin la más mínima convicción de corazón. Isaías, con una voz firme pero impregnada de compasión, transmitió el mensaje divino: vuestras solemnidades me son abominación, vuestras manos están llenas de sangre. Dios no anhelaba ritos vacíos, sino corazones quebrantados y una vida que reflejara su justicia intrínseca. Sin embargo, el pueblo se había acostumbrado a la fachada religiosa, ignorando la esencia misma de su fe. Judá no había rechazado a Dios por completo, simplemente lo había reemplazado sutilmente con sus propias prioridades y conveniencias. Buscaron alianzas con potencias extranjeras, confiaron en sus propios ejércitos y se postraron ante ídolos inertes que no podían salvarlos. Isaías denunció esta profunda infidelidad espiritual, comparándola con la traición de una esposa a su marido. El pueblo había olvidado su origen y quién era su verdadero protector. Y cuando la identidad espiritual se pierde, todo lo demás se desintegra irremediablemente. Aunque mantenían sus festivales religiosos, todo era una mera fachada. Cantaban salmos, ofrecían incienso y recitaban oraciones, pero sus acciones estaban vacías de verdad y significado. Dios, a través de Isaías, dejó claro que no toleraría más la adoración fingida. Lo que él buscaba era justicia verdadera, misericordia genuina, integridad inquebrantable y humildad sincera. El juicio no vendría por la ausencia de ceremonias, sino por la profunda hipocresía de un pueblo que afirmaba amar a Dios mientras vivía como si Él no existiera. Era una nación enferma, pero incapaz de reconocer su propia condición crítica. Isaías no solo habló del declive general, él lloró por ello. No era un juez frío e impasible, sino un profeta con el corazón desgarrado por la dirección de su nación. Su mensaje fue directo porque el tiempo se agotaba y la destrucción era inminente. Sin un arrepentimiento genuino, cada una de sus palabras era un intento desesperado de despertar conciencias adormecidas. Pero el pueblo, obstinado, se endureció aún más, convencido de que su religiosidad superficial sería suficiente para evitar el juicio. Cuando la gente se niega a escuchar la voz del cielo, el cielo, a veces, permite que escuchen el eco doloroso de sus propias decisiones. Babilonia llegó, Jerusalén fue destruida, y las lágrimas cubrieron las calles que antes resonaban con alabanzas al Señor. Todo lo que Isaías había anunciado se cumplió con una precisión escalofriante. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Más de lo que imaginamos. Isaías le habló a una nación que presumía conocer a Dios, pero vivía como si Él no existiera.
¿No es esa la misma contradicción que vemos en muchas sociedades actuales? Nuestras ciudades, aunque llenas de religiosidad, a menudo están vacías de justicia. Cantamos sobre el amor de Dios, pero ignoramos a los necesitados. Hablamos de fe, pero vivimos para la conveniencia personal. Lo más perturbador es que muchas de las advertencias de Isaías resuenan en nuestro tiempo con una fuerza inesperada. Él habló de un pueblo con ojos que no veían, oídos que no oían y un corazón insensible a la verdad. ¿No estamos viendo eso mismo hoy? Personas que escuchan la palabra repetidamente, pero continúan viviendo como si nada hubiera sucedido. La advertencia sigue vigente. El juicio de Dios no ha pasado de moda. Su santidad sigue siendo su estándar inmutable. Pero incluso en medio de la reprensión, hay una luz que Isaías también proclamó. Dios estaba dispuesto a perdonar, sanar y restaurar. Todo dependía de una cosa, el arrepentimiento. No palabras bonitas ni emociones momentáneas, sino un cambio verdadero de corazón, una metamorfosis interna. El juicio no es un fin en sí mismo, es una oportunidad para volver. La voz del Padre que te dice que aún hay tiempo. Hoy, la pregunta no es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos escuchando. ¿Esperaremos a que todo se derrumbe para regresar a Él? ¿O tomaremos esta advertencia como un acto de amor, como una oportunidad de redención? Isaías no solo habló del pasado, estaba hablando del futuro, y ese futuro es hoy. El espejo está delante de nosotros. ¿Qué haremos con esta verdad que nos interpela? Si buscas empoderar tu vida de oración y ver milagros, no te quedes fuera. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de fe. En medio de tanto caos, Isaías no solo anunció el juicio, también habló de una esperanza que transformaría la historia de la humanidad. Personas cansadas de la opresión y confundidas por su pecado, escucharon a través del profeta una promesa celestial, que un Salvador vendría. No sería un rey común ni un libertador político. Él sería Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14 brilla como una joya profética en medio de las tinieblas. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Esta profecía no fue completamente comprendida por los contemporáneos de Isaías. ¿Cómo concebiría una virgen? ¿Qué significaba que el propio Dios habitaría entre ellos? Pero con el tiempo se reveló que esta promesa no era poética, sino literal. Siglos después, María fue concebida por el Espíritu Santo, y el Hijo de Dios nació en un humilde pesebre en Belén. Jesús no fue una sorpresa para el cielo, Él fue el cumplimiento exacto de lo que Isaías había vislumbrado con los ojos del alma. Isaías también describió cómo sería este niño con una precisión asombrosa, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se le llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. No era solo un líder moral, sino Dios encarnado. Jesús no vino solo a enseñar o sanar, vino a traer salvación. El Mesías no vendría con un ejército, sino con mansedumbre, y no impondría poder, sino amor redentor. Cada palabra que Isaías escribió apuntaba al futuro de la humanidad, un futuro en el que Dios no permanecería distante, sino que descendería para habitar entre nosotros. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios por el mundo. La promesa fue hecha en medio de una crisis, porque así es como Dios actúa. Cuando todo parece perdido, Él envía esperanza. Y esa esperanza no es un concepto abstracto, es una persona. Emmanuel no es una idea, es una presencia real y transformadora. Que esta profecía se cumpliera demuestra la fidelidad absoluta del Señor. Lo que Él promete, lo cumple, aunque pasen los años o parezca imposible. Su palabra nunca falla. Isaías nos enseñó que Dios no abandona a su pueblo. Incluso cuando se alejan, Él siempre está preparando un camino de regreso. Jesús fue ese camino,
Y esa misma esperanza sigue disponible hoy para todos los que creen. La promesa no murió con Isaías. Sigue viva en cada corazón que la recibe. Muchos esperaban un Mesías guerrero que destruiría a Roma, pero Dios envió un Salvador que destruiría el pecado. Isaías vio esto antes que nadie y lo anunció con valentía. En un mundo lleno de ruido y confusión, su mensaje permanece claro. Dios vino para estar contigo. Si Emmanuel está contigo, no estás solo. Su presencia transforma el miedo en fe, la culpa en perdón y la muerte en vida eterna. ¿Has recibido a Emmanuel en tu corazón? Porque no basta con saber que vino, hay que abrirle la puerta. Isaías preparó el camino, pero tú decides si lo transitas. Jesús fue la promesa cumplida, pero también es la invitación constante. Sigue llamando a la puerta del alma, y hoy más que nunca su voz resuena. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. ¿Seguirás esperando o recibirás al Mesías prometido hoy? Isaías no solo habló del nacimiento del Mesías, sino que también anticipó su doloroso camino. En Isaías 53 encontramos una de las profecías más conmovedoras y detalladas sobre el sufrimiento de Jesús. Es como si el profeta estuviera a los pies de la cruz, observando cada herida, cada golpe, cada lágrima. No describió un rey victorioso según los estándares humanos, sino un siervo humillado, despreciado, un hombre de dolores, experimentado en quebranto. Una imagen que rompió todas las expectativas. El pueblo esperaba un Salvador poderoso, pero Isaías anunció debilidad. Esperaban conquista, pero Dios reveló la rendición. El siervo de Isaías no sería admirado, sino rechazado. Despreciado y no lo estimamos. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cada línea del capítulo 53 es una ventana al Calvario, donde Jesús cargaría nuestros pecados. Lo que Isaías escribió siglos antes se cumpliría con divina precisión en la cruz. El profeta fue claro: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No fue un castigo casual, fue la sustitución. Jesús tomó nuestro lugar. El juicio que merecíamos cayó sobre él. Fue traspasado, azotado, escupido, humillado, no por sus defectos, sino por los nuestros. ¿Cómo no estremecerse de amor? ¿Cómo no mirar la cruz sin quebrarse por dentro? Isaías incluso profetizó el silencio de Jesús ante sus acusadores. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pudo defenderse, invocar legiones de ángeles, pero eligió el silencio, el amor, la muerte. Su silencio no fue debilidad, fue obediencia, el eco del propósito eterno. El siervo sufriente no fue víctima del destino, fue el cumplimiento del plan de redención. No sufrió solo físicamente, cargó el peso del pecado del mundo, soportó la vergüenza de cada mentira, traición, pensamiento oscuro. A través de su dolor nos ofreció paz, a través de su herida, sanidad. Isaías lo resumió con una frase que penetra el alma: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay mayor consuelo que saber que alguien sufrió por ti para que pudieras vivir. Este mensaje, aunque profundamente difícil, es glorioso, porque Isaías no termina en la muerte. Dice que después de su aflicción, el siervo vería el fruto de su trabajo y quedaría satisfecho. Jesús no murió derrotado, murió con propósito y resucitó victorioso. Lo que comenzó en dolor, terminó en gloria. El siervo sufriente es también el Rey resucitado, y su sufrimiento no fue en vano, fue por ti. Hoy, cada vez que lees Isaías 53, regresas al corazón del Evangelio. Te recuerdas que la salvación no fue barata, que tu redención costó sangre, lágrimas y carne quebrantada.
pero también recuerdas que, por ese sacrificio, puedes tener vida, perdón y eternidad. Isaías no solo vio el dolor, vio la esperanza que de él nacería. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Seguirás viéndolo como historia o como tu propia salvación? Tras el juicio, Isaías no dejó al pueblo en el suelo. En medio de advertencias y dolor, una nueva melodía comenzó a surgir: la restauración. El mismo Dios que anunció la destrucción prometió levantar algo nuevo, más puro y eterno. Isaías vio la ruina, pero también la reconstrucción. Profetizó que Jerusalén no solo sería redimida, sino revestida de gloria y justicia por la mano del Señor. El mensaje de restauración no fue inmediato, pero era certero. Dios no abandona lo que ama. Aunque la ciudad fuera arrasada y el pueblo exiliado, el corazón de Dios siguió latiendo por ellos. Isaías declaró que un día el desierto florecería, las ruinas serían restauradas y la alegría reemplazaría el lamento. Era más que reconstruir muros, era sanar corazones, hacer nuevo lo que el pecado había destruido. Una de las imágenes más poderosas está en Isaías 62, donde el profeta anuncia que Jerusalén ya no será abandonada, sino mi deleite está en ella. Esa es la naturaleza de Dios. Transforma identidades quebradas en testimonios vivos de su amor. Lo que era vergüenza pasa a ser alabanza, no por mérito humano, sino por pura gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Estas promesas no solo aplican a una ciudad literal, sino a toda persona quebrantada por el pecado. Como Jerusalén, muchos han sido devastados por errores, decisiones, heridas. Pero Isaías nos recuerda que Dios no ve solo lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Él puede restaurar tu vida, tu familia, tu fe, tu dignidad. Y lo hace no solo por tu bien, sino para su gloria. Lo más hermoso es que Isaías también vio una Jerusalén celestial, una ciudad eterna donde no habría llanto ni dolor. Sus palabras conectan directamente con las visiones de Juan en Apocalipsis. La promesa de una nueva Jerusalén no es simbólica, es una realidad futura que aguarda a los redimidos. Un lugar donde Dios habitará con su pueblo, donde no habrá noche ni templo, porque el Cordero será su luz. ¿Puedes imaginarlo? El mensaje de restauración sigue vigente hoy. No importa cuán devastado esté tu interior, Dios puede levantar algo nuevo y hermoso en ti. Es un especialista en transformar ruinas en templos vivos, pero la restauración no ocurre sin rendición. Tienes que entregar tus escombros, tus remordimientos, tus errores. Solo así el maestro arquitecto puede iniciar su obra redentora. Isaías lo vio, y tú puedes experimentarlo. Así como Jerusalén fue restaurada, tú también puedes serlo. No hay pecado que supere el poder del perdón, ni pasado que impida un futuro con propósito. Isaías habló a un pueblo culpable, pero también a un pueblo amado, y ese amor sigue vivo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Permite que Dios restaure lo que parecía imposible, porque con Él siempre hay un nuevo comienzo. En la historia de Judá, los días se oscurecían. El pecado del pueblo había alcanzado un punto crítico, y la paciencia de Dios, aunque inmensa, no ignoraría la maldad eternamente. Isaías fue el portavoz de esa tensión divina entre justicia y misericordia. No solo anunció lo que Dios haría, sino por qué. Su mensaje dejó claro que el juicio venía, pero que el corazón de Dios seguía lleno de compasión. La justicia de Dios no es ira descontrolada, es amor que no se acomoda al pecado. Isaías mostró que cuando Dios actúa con firmeza, lo hace por fidelidad a su carácter y amor a su creación. No puede tolerar la injusticia perpetua, porque su trono se fundamenta en la equidad. Los pobres, oprimidos, huérfanos claman, y Dios escucha. El juicio no es para destruir sin sentido, sino para corregir con propósito.
Lo sorprendente es que, mientras Isaías anunciaba el castigo, también hablaba de perdón. Dios no cierra la puerta al primer error, extiende su mano una y otra vez. En Isaías 1:18, el Señor dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Esta no es la voz de un juez frío, sino de un Padre dispuesto a restaurar. Justicia y misericordia caminan juntas en el corazón de Dios. A lo largo del libro, Isaías equilibra ambos atributos divinos con admirable precisión. No esconde el juicio, pero tampoco apaga la esperanza. Nos muestra que el mismo Dios que destruye la arrogancia exalta a los humildes. El mismo fuego que consume el mal purifica al arrepentido. El mensaje es claro. Hay consecuencias, sí, pero también redención para quienes escuchan y regresan. En los tiempos oscuros de Judá, muchos pensaron que Dios los había olvidado, pero Isaías proclamó que el Señor seguía obrando, incluso en el silencio. A veces, su justicia se manifiesta en lo que permite. Otras, su misericordia se revela en lo que retiene. En ambos casos, Dios forma un pueblo que le teme con reverencia, no por obligación, sino por amor. Puedes ver su mano, incluso cuando no entiendes sus caminos. Hoy también vivimos tiempos sombríos, guerras, corrupción, violencia, indiferencia. Puede parecer que el mundo ha perdido el rumbo, pero el carácter de Dios no ha cambiado. Permanece justo y misericordioso, y su palabra a través de Isaías sigue siendo un faro en nuestra confusión. Lo que Él hizo por Judá puede hacerlo por ti, corregirte, purificarte, renovarte. Solo necesitas rendirte a su proceso. No temas el juicio si estás dispuesto a abrazar su misericordia. No huyas de la verdad si quieres liberarte de la mentira. Isaías nos recuerda que Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que anhela que todos lleguen al arrepentimiento. Su justicia es santa, pero su misericordia es eterna. Hoy, en medio de cualquier oscuridad que enfrentes, recuerda: el mismo Dios que juzga es el que salva. Muchos conocen a Isaías como el profeta del juicio y la esperanza, pero pocos perciben cuán profundamente habló sobre el Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos, revela que la verdadera transformación no vendría por esfuerzos humanos, sino por una unción divina. En Isaías 11, describe al Mesías como alguien lleno del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No era solo autoridad, era una vida completamente guiada por el Espíritu. Este mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que Dios promete a su pueblo. Isaías 44:3 dice: «Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos». No fue una promesa abstracta, sino una invitación concreta a experimentar el poder de Dios en la vida diaria. El Espíritu no es una fuerza mística, sino la presencia activa del Creador dentro del ser humano. Él despierta, consuela, convence y transforma. Una de las declaraciones más poderosas se encuentra en Isaías 61, donde el profeta, anticipando las palabras de Jesús, dice: «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos». Esta unción no fue para adornos, sino para el servicio, un llamado a sanar corazones rotos, liberar cautivos y consolar a los que lloran. Una misión que solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control. El propio Jesús leyó esta sección en la sinagoga de Nazaret y declaró que se cumplía en él. Isaías no habló por sí mismo, habló movido por el mismo Espíritu que siglos después habitaría en el Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu fue derramado sobre los discípulos y sigue disponible hoy para todos los que creen. No necesitas ser profeta o pastor, necesitas estar dispuesto a ser lleno, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Isaías mostró que sin el Espíritu, el pueblo se volvía ciego y necio.
pero con él recuperaban el discernimiento y la sensibilidad al movimiento divino. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de vivirla con el fuego del Espíritu ardiendo por dentro. Él nos guía en la verdad, nos fortalece en la debilidad y nos recuerda que no estamos solos. Experimentar esa unción cambia la perspectiva y enciende la fe en un mundo cada vez más espiritualmente frío. La necesidad del Espíritu Santo es urgente. Isaías comprendió que religiosidad sin unción es vacía. Conocimiento sin presencia es estéril. Hoy muchos viven con miedo, cansancio, rutina, pero sin energía. La solución no es hacer más, sino rendirse más, dejar que el Espíritu ocupe su debido lugar en todas las áreas de la vida. La unción que Isaías anunció no era para unos pocos, era para todos los que buscan sinceramente al Señor. El Espíritu Santo no transforma solo el exterior, Él renueva el ser interior, repara el carácter, restaura la esperanza y enciende la pasión por la santidad. Isaías vio un futuro lleno de su presencia y tú puedes vivirlo hoy. Solo necesitas abrir tu corazón y decir, Señor, lléname, porque una vida ungida es una vida que deja una marca imborrable. Si este mensaje te está transformando, asegúrate de que más personas lo descubran. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguna revelación. Isaías confrontó a un pueblo que veía con los ojos, pero no con el corazón. Este pueblo tiene ojos, mas no ve, oídos, mas no oye. El profeta dijo con dolor que la ceguera espiritual no era física, sino moral y voluntaria. Judá eligió ignorar advertencias, justificar pecados, hacer oídos sordos a la verdad. Vivían como si nada estuviera mal, mientras todo se desmoronaba. La ceguera espiritual es peligrosa porque engaña a la persona, haciéndole creer que está bien con Dios, aunque su vida demuestre lo contrario. Isaías hablaba a un pueblo que seguía sus ritos, fiestas y oraciones, pero no sentía la presencia del Señor. No percibieron que habían sustituido la obediencia por la apariencia, y la verdad se contradice cuando el corazón se acostumbra a la religiosidad vacía. La luz deja de brillar. El profeta no hablaba con ateos, sino con creyentes que afirmaban conocer al Dios de Abraham, pero no le obedecían. Isaías intentaba abrirles los ojos a la realidad espiritual que ignoraban, pero la dureza de sus corazones les nubló la visión. Preferían a los profetas que les decían lo que querían oír. No ocurre lo mismo hoy en muchas iglesias y corazones. La ceguera espiritual también se manifiesta en la incapacidad de ver el pecado como algo serio. Las mentiras se normalizan, la injusticia se tolera, el orgullo se justifica. Isaías clamó, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». El problema no era solo lo que hacían, sino cómo lo llamaban. Al perderse el temor a Dios, la claridad para discernir entre luz y oscuridad también se pierde, y esto abre la puerta al juicio. Pero incluso con los ojos vendados, Isaías ofreció esperanza. Anunció que un día Dios derramaría su espíritu y removería la ceguera para un despertar, una iluminación, una restauración de la visión espiritual. Esta promesa no está lejos, es actual. Hoy, a través de Jesús, el ciego ve no solo físicamente, sino espiritualmente. Abre los ojos del alma para ver la verdad que una vez rechazamos. La ceguera espiritual de ayer sigue viva hoy. En un mundo lleno de información, hay más confusión que nunca. La verdad es relativizada, la fe se enfría y muchos viven en la oscuridad sin saberlo. Isaías nos recuerda que la verdadera visión no viene por lógica o tradición, sino por revelación. Y esta revelación ocurre solo cuando alguien se humilla, reconoce su necesidad y clama por luz. ¿Estás dispuesto a ver? Es hoy el día para pedir a Dios que remueva toda venda de tus ojos, para dejar de vivir en una religiosidad superficial y comenzar a andar en la luz de su presencia. Isaías no escribió para condenar, sino para despertar. Su mensaje no era endurecer, sino abrir los ojos.
Cuando ves con claridad espiritual, todo cambia, y esa transformación comienza cuando te atreves a decir: Señor, abre mis ojos. En medio de juicios y advertencias, Isaías recibió visiones que destruían todo lo conocido. Mientras muchos veían solo destrucción, él veía una restauración gloriosa. Mientras el pueblo estaba sumido en la desesperación, Dios le mostró un futuro donde la paz, la justicia y la presencia divina serían eternas. No era una utopía humana, era una promesa celestial. El reino de Dios no sería una teoría, sino una realidad venidera. Isaías vio un día en que el lobo habitaría con el cordero y el niño jugaría sin miedo en la cueva de la cobra. No era poesía, era la restauración de toda la creación bajo el dominio del Mesías. La paz total no vendría por tratados o políticas, sino por la autoridad del Hijo de Dios reinando sobre las naciones. Un mundo donde la violencia no tendría lugar y el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. La visión no era solo de un gobierno perfecto, sino de un rey perfecto. Isaías anunció que este rey juzgaría a los pobres con justicia y defendería a los humildes de la tierra. No sería influenciado por apariencias ni manipulado por intereses humanos. Su gobierno sería justo, santo y eterno, un reino donde la santidad no sería excepción, sino la norma. Y lo más impactante es que tú y yo somos llamados a ser parte de él. Esta gloria futura también incluía una Jerusalén transformada, donde las lágrimas serían enjugadas y el dolor ya no existiría. Isaías habló de consuelo eterno, de alegría sin fin, de un culto puro donde todos los pueblos adorarían al único Dios. Fue una visión que atravesó siglos, culturas y fronteras. El reino de Dios no se limitaría a Judá, sino que se extendería a toda la humanidad redimida, una esperanza universal para corazones rendidos. En tiempos de oscuridad, esa visión sostuvo la fe de los justos y sigue siendo un ancla para nosotros hoy. Pues, aunque el mundo sea sacudido, el reino de Dios no lo será. Aunque haya guerras y rumores de guerras, hay una promesa inquebrantable de que Jesús regresará y su reino se establecerá con gloria. Isaías vio ese día y tú eres llamado a esperarlo con fe viva. No es una historia, es una certeza escrita en el cielo. La gloria futura no es excusa para escapar del presente, sino una motivación para vivir en santidad ahora. Isaías no nos invita a huir de la realidad, sino a prepararnos para el cumplimiento de esa gloriosa realidad. Cada decisión, cada acto de obediencia, cada oración, es una semilla para el reino eterno. No somos solo espectadores, somos embajadores del reino venidero. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, incluso en esta tierra. Isaías vio lo que nadie más vio y escribió para que no olvidáramos. Su mensaje no es solo para leer, es para vivir. La gloria futura está más cerca de lo que imaginamos. La pregunta sigue siendo: ¿estás listo? ¿Estás viviendo como alguien que espera ese reino? Porque el Rey ya vino y vendrá de nuevo, y cuando venga será con poder, justicia y gloria, tal como Isaías profetizó. Asegúrate de no perderte la continuación de esta revelación. Suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre conectado. Isaías fue de los primeros profetas en anunciar que el plan de Dios no era exclusivo de Israel. Sus escritos dejan claro que las naciones también estaban en el corazón del Señor. Lo que comenzó como una promesa para un pueblo se extendería como luz a toda etnia, lengua y cultura. Isaías 49:6 declara firmemente: «Te haré luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero». Dios no tenía un plan limitado, tenía un plan global. Por siglos, muchos pensaron que la bendición de Dios era privilegio nacional, pero Isaías rompió ese paradigma.
Profetizó que extranjeros vendrían a adorar en Jerusalén y que incluso antiguos enemigos formarían parte del pueblo de Dios. Habló de reyes gentiles trayendo ofrendas, de naciones andando en la luz del Señor. No fue simple inclusión cultural, fue una obra redentora que cruzaría todas las fronteras humanas. El corazón de Dios siempre fue para todos. Esto no significa que Israel perdió su lugar, sino que su llamado se expandía. Isaías enseñó que la gloria de Dios no se contendría en templos o muros, sino que llenaría toda la tierra. Las naciones no serían conquistadas por fuerza, sino alcanzadas por gracia. Este mensaje es más relevante que nunca. El mismo Espíritu que ungió al Mesías impulsa la misión global de la Iglesia hoy. En Isaías 2:3, el profeta vio un monte donde todas las naciones vendrían a aprender de Dios, no como turistas espirituales, sino como discípulos rendidos. En ese día, las armas se transformarían en herramientas agrícolas, la guerra sería reemplazada por la enseñanza. No es un sueño ingenuo, es promesa profética que nos desafía a vivir como agentes de paz, reflejando la luz de Jesús a quienes aún andan en tinieblas. El evangelio que predicamos es el mismo que Isaías anticipó, un mensaje que no distingue pasaportes o linajes, sino corazones dispuestos. Lo que Dios mostró a Isaías fue que el Salvador no vendría solo para un grupo, sino para el mundo entero. Por eso, al resucitar, Jesús envió a sus discípulos hasta los confines de la tierra. La profecía se volvió misión. Si eres creyente, eres parte activa de este plan eterno. Hoy, aún hay quienes nunca han oído el nombre de Jesús. Isaías nos recuerda que no podemos estar cómodos mientras las naciones esperan. La luz no fue hecha para esconderse, sino para brillar. El amor de Dios no fue dado para retenerse, sino para compartirse. Isaías vio un mundo adorando al único Dios, y nuestra generación tiene el privilegio y la responsabilidad de impulsar esa visión. Las naciones están en el corazón de Dios. ¿Y en el tuyo? El plan global no es solo profecía, es llamado personal. Isaías nos enseñó que el propósito de Dios va más allá de nuestras fronteras y nos invita a alinear nuestras vidas con ese propósito eterno. ¿Estás dispuesto a orar, a dar, a ir, a enviar? Cada paso en esa dirección es eco de lo que Isaías vio y de lo que Dios sigue haciendo. Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías, ni su obra redentora, también contempló su regreso con poder y justicia. En Isaías 63 describe una imagen impresionante. El Señor viene con vestiduras manchadas de sangre, como quien ha pisado el lagar de su juicio, no más como siervo sufriente, sino como juez soberano. Esta sección revela que llegará el día en que la paciencia divina dará paso a la retribución, porque Dios es amor, pero también fuego consumidor. El día de la venganza del Señor no será caótico, sino justo, santo y perfecto. No habrá errores o injusticias en su veredicto. Isaías muestra un Dios que actúa porque su pueblo fue oprimido, su nombre despreciado y su santidad pisoteada. Él, que un día permaneció en silencio en el Calvario, hablará con voz de autoridad eterna. Nadie escapará de su mirada. Todo será expuesto a la luz de su verdad. Este juicio no es contra la humanidad sin razón, sino contra el pecado persistente, la rebelión voluntaria y la maldad impenitente. Isaías deja claro que el Señor esperó, llamó, tuvo compasión, pero nadie respondió. Llegó el momento en que el silencio del pueblo se convirtió en sentencia. Aquel que ofreció perdón ahora ejecuta justicia, porque el juicio no niega su amor, lo confirma al defender la verdad. Para muchos, esta imagen de Dios es incómoda. Preferimos un Jesús manso, pero olvidamos que Él también es Rey y Juez. Isaías no suaviza esta realidad. El mismo que salva es quien juzga, y ese juicio no será simbólico, será real.
Las naciones serán convocadas, los libros abiertos y toda vida examinada. Nada será escondido. ¿Estás preparado para ese día? Pero incluso en este anuncio solemne, Isaías deja espacio para la esperanza. El juicio no fue creado para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso Isaías predica antes de que el juicio llegue, para dar tiempo al retorno. Todavía hay gracia, todavía hay oportunidad. El día llega, sí, pero hoy aún es tiempo de salvación. Esta advertencia no es solo para los antiguos habitantes de Judá, es para ti y para mí, para esta generación. Vivimos como si todo fuera eterno, pero Isaías nos recuerda que hay un fin y que este fin tiene un juez. Jesús confirmó en Mateo 25, al hablar del día en que separará ovejas y cabras. No lo dijo para infundir miedo, sino para llamar a una vida alineada con la verdad, una vida sobria y vigilante. El día de la venganza llegará, pero hoy el mismo que juzgará te está llamando, te espera con los brazos abiertos. No ignores su voz, no pospongas tu decisión. Isaías vio la justicia futura, pero tú puedes elegir la misericordia hoy, porque el juez también es Salvador, y su cruz es la única salida. Antes de que ese gran día llegue, en los capítulos finales de su libro, Isaías nos presenta una imagen conmovedora, un pueblo quebrantado que eleva su voz al cielo. Después de advertencias, juicios y promesas, lo que queda es un grito profundo, sincero y desesperado. Oh, si rompieses los cielos y descendieses. Isaías 64:1. No es una oración superficial, es un clamor del alma. El pueblo entendió que solo la intervención divina podía cambiar su historia. Este tipo de oración no nace del confort, sino del quebrantamiento. Isaías no ora exigiendo, ora implorando. Reconoce que el pueblo pecó, que se alejó y que necesita misericordia urgente. No culpa a Dios, no justifica errores, solo se rinde. Es un modelo de verdadera intercesión nacida del arrepentimiento que apunta a la restauración. Una oración que transforma circunstancias y el corazón. Isaías dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Esta confesión revela la profundidad de la conciencia espiritual alcanzada. Ya no se presentan obras, méritos o religiosidad como defensa. Solo queda la dependencia total del perdón de Dios. Lejos de ser una derrota, es el comienzo de una nueva vida. Porque la gracia solo llena lo que el orgullo ha vaciado. El profeta también recuerda que Dios es el alfarero y nosotros barro en sus manos. Es un acto de humildad reconocer que no tenemos control, que necesitamos ser moldeados. Isaías no ora para que todo vuelva a ser como antes, ora para que todo sea como Dios quiere. Esa es la oración que transforma, la que alinea nuestros deseos con la voluntad del cielo. No es manipulación espiritual, es rendición absoluta. Isaías intercede no solo por sí mismo, sino por toda su nación. Habla en plural. Nuestros pecados, nuestros caminos, nuestras rebeliones. No se aísla del problema, se involucra. Esta actitud nos enseña que la oración eficaz no es egoísta, es compasiva, solidaria, empática. Ora por los que no oran, clama por los que aún están ciegos. Isaías fue profeta, pero también intercesor, y su oración permanece un ejemplo para nosotros. En un tiempo donde muchos oran solo para pedir cosas, Isaías nos muestra que la oración más poderosa no es la que exige, sino la que entrega. Su oración no busca comodidad, sino la presencia. No busca alivio temporal, sino transformación eterna. Isaías sabía que sin Dios en medio del pueblo, nada tendría sentido. Por eso clamó con urgencia, no te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Isaías 64:9. Hoy,
Esa oración sigue viva porque el mismo Dios que escuchó a Isaías permanece atento al clamor de sus hijos. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán roto te sientas, si hoy oras sinceramente, si regresas con humildad, Él responderá. Isaías nos enseñó que una nación puede ser restaurada por la oración verdadera. ¿Estás dispuesto a clamar hasta que el cielo responda? Después del juicio, el clamor y la restauración, Isaías levanta una última bandera en el corazón del pueblo, la promesa de consuelo eterno. En Isaías 40, Dios no se presenta como juez severo, sino como un padre que se acerca con ternura. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. No es una pausa emocional, es el inicio de una nueva temporada marcada por la gracia. Es la voz del cielo restaurando lo que el pecado había desgastado. Este consuelo no es temporal ni frágil, es eterno, pues emana del carácter mismo de Dios. Isaías anuncia que la angustia ha terminado, que la culpa ha sido pagada, que hay perdón completo. Es como si el cielo suspirara con pasión sobre una tierra cansada. El profeta no habla de una emoción pasajera, sino de una obra completa que traerá verdadero descanso al alma. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia inalterable de Dios. Isaías describe a Dios como un pastor que cuida a sus ovejas, que reúne a los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho. Esta imagen rompe con cualquier idea de un Dios distante o indiferente. Aquí vemos un Padre que se inclina, que abraza, que guía con dulzura, un Dios que no solo repara lo que está roto, sino que sana con amor. Isaías nos recuerda que después de la tormenta, el abrazo de Dios es el verdadero refugio. Este consuelo eterno no borra los recuerdos del dolor, pero les da sentido. Muestra que Dios no ignora nuestras lágrimas, las recolecta. Y aunque el pasado no pueda cambiarse, el futuro puede ser redimido. Cuando el consuelo viene de Dios, no es solo sentir alivio, sino experimentar una transformación. La herida ya no define tu historia. El amor de Dios te renueva. Él no restaura solo lo visible, sino también lo que nadie más ve. El mensaje de consolación es también un llamado a mirar el futuro con esperanza. Isaías declara que todo valle será alzado y toda montaña será bajada. Lo torcido será enderezado y lo áspero allanado. No son promesas poéticas, son anuncios del poder de Dios interviniendo en lo imposible. Donde hay desorden, Él trae armonía. Donde hay caos, establece su paz. Esa es la naturaleza del consuelo eterno. Cambia todo de adentro hacia afuera. En tiempos de ansiedad, esta promesa permanece como un ancla firme. La vida puede traer golpes, pérdidas y luchas, pero el consuelo de Dios nunca termina. Isaías nos invita a confiar, no en emociones pasajeras, sino en la fidelidad de un Dios que nunca olvida a su pueblo. El consuelo eterno no niega el sufrimiento. Es la certeza de que no estamos solos en medio de él y que toda dolor en manos de Dios se convierte en semilla de gloria. Entonces, si hoy te sientes cansado, roto o confundido, escucha la voz de Isaías. Dios no ha terminado contigo. Hay consuelo para ti, no barato o superficial, sino eterno, profundo y divino. Basta con abrir el corazón, porque cuando Dios consuela, no calma solo el alma, la renueva por completo. Y esa promesa sigue tan viva hoy como cuando Isaías la escribió. Isaías no fue solo un profeta para su generación, fue un mensajero de verdades que atravesarían los siglos. Muchas de sus palabras, escritas hace más de 2700 años, se están cumpliendo hoy ante nuestros ojos. No es casualidad ni simbolismos forzados, son hechos concretos. Isaías habló del retorno del pueblo judío a su tierra, del renacimiento de Jerusalén y de un tiempo en que las naciones buscarían respuestas espirituales. Todo esto ya ha comenzado a cumplirse.
En Isaías 66, el profeta pregunta si una nación nacerá de repente, una declaración enigmática en su tiempo, pero que cobró sentido en 1948, cuando Israel fue reconocido como nación en un solo día, después de siglos de dispersión. El pueblo regresó a su tierra exactamente como Isaías predijo. No fue un evento político cualquiera, fue una señal profética, prueba de que Dios cumple su palabra, aunque parezca imposible para los hombres. Isaías también profetizó un tiempo en que las personas tendrían hambre, buscando verdaderamente la luz en medio de la oscuridad. Hoy, en medio de la confusión moral y la crisis global, millones vuelven sus ojos a Dios. Presenciamos un despertar espiritual en países donde la fe ha sido perseguida, en jóvenes, en comunidades que antes ignoraban el Evangelio. ¿No es esto también parte del cumplimiento? El clamor por un significado eterno crece. El aumento del conocimiento, el enfriamiento del amor, la rebelión generalizada y el desprecio por lo sagrado, todo esto fue anticipado. Isaías describió una sociedad que llamaría bien al mal y mal al bien. Una sociedad que se volvería arrogante, que adoraría la obra de sus manos, que se apartaría del temor de Dios. ¿No refleja esto el panorama actual? Lo que para Isaías fue una advertencia profética, para nosotros es un espejo del presente, pero no todo es oscuro. Isaías también habló de una gran luz que brillaría sobre quienes vivían en sombra de muerte. Esa luz es Jesús, y su evangelio sigue rompiendo cadenas hoy. Incluso en medio del caos global, el reino de Dios avanza. Cada conversión, restauración, milagro, es evidencia de que la profecía sigue viva. Las señales de los tiempos no solo nos informan, sino que nos preparan. Isaías no escribió para generar miedo, sino para concientizar. Si todo lo que anunció se cumple, ¿cómo no tomar en serio lo que aún está por venir? Hoy estamos más cerca del retorno de Cristo que nunca. El cumplimiento de estas profecías no es el fin, es el comienzo de lo eterno. ¿Estás viviendo con esta urgencia? Hoy más que nunca debemos vivir con ojos abiertos y corazón firme. Isaías dejó claro que las señales no eran el destino final, sino el anuncio de lo que está por venir. Si estamos atentos, veremos que Dios está hablando en cada detalle. La historia no está fuera de control. Sigue el guión divino. Cada profecía cumplida es un recordatorio de que lo que Dios dice, Dios hace. Después de escuchar las profecías de Isaías, de ver cuántas se han cumplido y cuántas están en proceso, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? No basta admirar la precisión del mensaje, no basta sentir emoción o curiosidad por la palabra de Dios. Ella nunca fue escrita para ser meramente observada, sino obedecida. Toda revelación exige una respuesta personal. Isaías habló, pero tú decides qué harás con lo que oíste. Has oído del juicio, la restauración, el Mesías, la consolación, la gloria futura y las señales de los tiempos. Has visto cómo un solo libro abarca siglos y sigue hablando con fuerza hoy. ¿Continuarás como si nada hubiera pasado? ¿Regresarás a la rutina o permitirás que la verdad te transforme? Isaías no escribió para entretener, sino para confrontar. Cada palabra te acerca a una decisión inevitable, rendirte o resistir. El mensaje de Isaías no es un llamado a la religión, sino al arrepentimiento. No invita a una vida perfecta, sino a una vida consagrada. Dejar el pecado, el orgullo, la indiferencia y regresar a quien te creó. No importa cuán lejos hayas ido o cuánto tiempo hayas estado ciego, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no busca palabras bonitas, busca un corazón sincero. Hoy es tiempo de actuar, no mañana, no cuando te sientas listo. El tiempo de gracia es ahora. Isaías advirtió que llegaría un día en que buscarían al Señor y no lo encontrarían, no porque Él se escondiera, sino porque el tiempo de respuesta habría terminado.
No juegues con tu eternidad. Cada segundo sin Cristo es un riesgo. Cada segundo con Él es vida verdadera. No pospongas tu salvación. Y si ya crees, si ya conoces a Jesús, entonces vive como alguien tocado por esta verdad. No calles lo que puede salvar a otros. Así como Isaías habló, ahora tú advierte y consuela. Que tu vida sea un eco de su mensaje. Porque tú también fuiste llamado a ser luz, a ser una atalaya que proclama lo venidero. No estamos aquí para ver la historia pasar, estamos aquí para ser parte del mover de Dios. La verdad no nos transforma si no es acogida, y la fe no crece si no es nutrida. Lo que hagas con lo que acabas de recibir determinará tu curso espiritual. No dejes que este mensaje sea uno más. Hazlo personal, profundo, real. Isaías dio su vida por esta vocación. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo con el mensaje que recibiste? La decisión está en tus manos, no ante una cámara o una audiencia, sino ante el Dios que todo lo ve. ¿Mantendrás los ojos cerrados o permitirás que Él te dé una nueva visión? ¿Permanecerás en silencio o alzarás la voz como Isaías? Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes escribir una nueva historia. Cuando Dios habla y tú respondes, nada volverá a ser igual. Lo que Isaías vio no era solo para su tiempo, fue para ti. Ahora, ya conoces las profecías, has visto cuántas se cumplen. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Continuarás como si nada hubiera pasado o permitirás que Dios transforme tu vida desde hoy? No es tiempo de indiferencia, es hora de tomar una decisión. Este video no fue creado solo para informarte, sino para despertarte. Y si llega a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que lo necesite y dime en los comentarios qué parte de esta profecía tocó más tu alma. Estoy leyendo cada mensaje, orando por muchos de ustedes, y sé que Dios está hablando a través de este contenido. Te invito a suscribirte al canal ahora mismo, darle me gusta al video y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas enseñanzas. Publicamos videos nuevos cada semana y cada uno puede ser una palabra clave para tu fe en este tiempo. Aquí encontrarás dirección, esperanza y verdad. Y recuerda lo que el Señor dijo en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no solo profetizó el futuro, Él camina contigo en el presente. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.